Escucha este dato. Porcentaje de personas con educación terciaria que tiene empleos no cualificados. Portugal, 6%. Polonia, 6,5%. Alemania, 6,7%. Holanda, Francia, Italia, Suecia tienen entre 7,1 y 7,4. La media de la Unión Europea es 8,2 y España es 14,4% el porcentaje de personas con educación terciaria que tiene empleos no cualificados. Te lo digo para que lo recuerdes cada vez que te hablen del empleo estable y de calidad que ha supuestamente conseguido la reforma laboral de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras como Barceló y Asociados tanto en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y en Telegram. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico, como uno que publiqué hoy en Expansión y otro material. El primer tema que hay que comentar esta semana son los resultados de la encuesta de población activa, que es la herramienta estadística con la que se calcula la tasa de desempleo y un montón de datos más, y que se hace con una metodología común para toda la Unión Europea. Por lo tanto, es la fuente más exhaustiva y más confiable para medir los temas de empleo. Vamos a recordar, antes de comentar los datos específicamente del mercado laboral, cuál es el contexto de esos datos. El primero es que la presión tributaria es del 43% del PIB y está en uno de los niveles máximos históricos. Por ejemplo, es 10 puntos porcentuales más que en el año 85-86. Recordemos que en el 85 y 86 el PSOE ya sacaba pecho por haber construido el estado del bienestar, etcétera, etcétera, y sin embargo nos cobraban 10 puntos menos del PIB en impuestos. Es decir, la presión, la cantidad de impuestos que recauda el gobierno en términos reales creció un 33%, más de un 35%, comparando con 85 y 86. Una barbaridad. El salario mínimo de 1.080 euros es el más caro de la Unión Europea, porque en ningún otro país de la Unión Europea el salario mínimo equivale al 60% del salario medio. Eso solo ocurre en España por una tergiversación de lo que dice la Carta Social Europea, que en ningún lugar obliga a esto. Además, por primera vez en décadas subieron las cotizaciones sociales. Por otra parte, se hostiga a los empresarios, incluso se los insulta con nombre y apellido, y además se acusa a las empresas falsamente de ser las culpables de la inflación porque supuestamente están ganando más dinero que nunca. Y como si todo lo anterior no fuera ya bastante, planea la amenaza de aumentar la indemnización por despido, que en España ya es la más cara de Europa, porque cuando hablamos de despido procedente, nuestros 20 días por año trabajado, en Portugal son 12 días, en Alemania y Reino Unido es medio salario mensual, en Francia es 1/4 parte del salario mensual por cada año trabajado, y en Italia o en Suecia es 0, no hay indemnización por despido. En el caso de Italia no la hay porque hay mochila austríaca. Entonces, si yo te digo ese contexto, ¿tú qué tendrías que esperar? Tendrías que esperar que las cifras de empleo fuesen horrendas, porque ¿qué empresario va a querer contratar en estas condiciones en que un gobierno le confisca una mayor cantidad de impuestos que nunca y además lo insulta? Y además le dice que las cosas, que digamos que la normativa podría empeorar en lugar de mejorar. Sin embargo, los datos que encontramos de la encuesta de población activa son demasiado buenos para ese contexto. Porque en los últimos 12 meses, las empresas contrataron 364.000 asalariados. Es
un aumento del 2,7%, es un aumento muy significativo. El aumento total aumentó casi 370.000 personas, que es un 1,8%, que también, dadas estas circunstancias, es un incremento significativo, insisto. Hay varios otros puntos que hacen que los datos, como digo, sean demasiado buenos. El empleo privado en los últimos 12 meses creció proporcionalmente más que el público. Cayó el número de subocupados, que es la gente que tiene un trabajo part-time, quiere trabajar más horas, pero no consigue dónde. El colectivo de pluriempleados también bajó. Todo el empleo que se ha creado es de jornada completa, porque el empleo en jornada completa creció un 2,2% y en cambio el empleo a tiempo parcial se redujo 1/10. Te estoy siempre comparando los datos del primer trimestre del 2023 contra los del primer trimestre de 2022, que es lo que hay que hacer. Porque, como ya te dije 1000 veces, los medios de comunicación, basándose en la nota de prensa que emite el propio Instituto de Estadísticas, comparan el dato del primer trimestre con el del trimestre inmediato anterior. Y eso es una confusión porque están mezclando temas de estacionalidad con temas de empleo. Pero si tú comparas un mes o un trimestre con el mismo mes o trimestre del año anterior, ese problema lo eliminas. El número de parados cayó 1,5%, que es una caída moderada, pero viene de haber caído significativamente, por lo tanto, también se puede ver como algo positivo. La tasa de paro, 13,3%, es 4 décimas menor que hace un año. Por lo tanto, también es positivo. Hasta ahora siempre criticábamos al gobierno porque decíamos que aumentaba el empleo, pero el número de horas trabajadas caía. Por lo tanto, cada uno trabajaba menos. En este primer trimestre, el número efectivo de horas trabajadas creció más que el empleo. Por lo tanto, esa crítica que hacíamos ya no cabe tampoco. E incluso aumentó la población activa, es decir, la gente que quiere trabajar. 321.000 personas se sumaron al mercado de trabajo, o sea, empezaron a buscar trabajo. Todos ellos consiguieron un empleo y además la economía generó empleo como para que una parte de los parados, como dije antes, también saliera del paro. Entonces, una vez más, si yo te resumo los datos del mercado de trabajo de la manera que lo acabo de hacer, la verdad es que uno dice, esto va bien o esto es difícil de mejorar. Y aquí es donde viene la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Que se cometería un grave error si de esto que te acabo de decir se pasa al triunfalismo de decir, bueno, esto ya está, vamos bien, genial. Y mucho peor haríamos si creyéramos que España por algún motivo está exenta de cumplir lo que prescribe la teoría económica. ¿Y qué te dice la teoría económica? Que si tú aumentas los costes de producción, haces que la inversión sea menos rentable. Y si la inversión es menos rentable, se invierte menos. Y si se invierte menos, se crea menos empleo. Entonces, la teoría se cumple. Estos datos, insisto, son demasiado buenos para el contexto, pero no quiere decir que es una cosa que ya nos podamos olvidar, porque es lo mismo que pasaba con la inflación. Cuando decían, no, la inflación es una cosa del pasado, ahora se puede emitir dinero tranquilamente y nunca más hay inflación. Siempre te digo lo mismo, en economía sabemos los qué, sabemos los cómo. Bueno, sabemos si adhieres a la teoría correcta, si adhieres a teorías estrambóticas, no, pero digamos, una persona que sigue una teoría económica sana sabe los qué, sabe los cómo, pero es imposible saberlos cuándo, porque en economía no hay un laboratorio como en química o física, sino que hay muchas variables a la vez y entonces es muy difícil separar los efectos. Y entonces una situación que puede parecer insostenible puede prolongarse durante mucho tiempo, como pasó con la crisis
de la burbuja de crédito y de gasto público de los años 2004, 2005 hasta el 2008 que reventó. Uno podía estar en el año 2006 y decía, esto no va a aguantar porque no se pueden construir tantas viviendas en España porque simplemente no hay gente para comprarlas. Y sin embargo, se siguieron construyendo en todo el 2006, todo el 2007, ya a final de 2007 empezó a aflojar, pero fueron 2 años. Y podías tú pensar que era insostenible ya desde 2005 o 2004 incluso. Te he comentado más de una vez el informe anual sobre España del Fondo Monetario Internacional del 2006, que ya anticipaba todo lo que finalmente pasó porque Solbes y el gobierno de Zapatero decidieron no hacer caso a ninguna de las recomendaciones. Imagínate un vecino que de golpe ves que se compra un coche nuevo, lo empiezas a ver con ropa cara y empieza a hacer ostentación de gastos totalmente superfluos. Tú no sabes si ese gasto, ese nuevo tren de vida de este vecino se debe a que aumentó sus ingresos, porque sea que consiguió otro trabajo o por lo que fuera, o si simplemente es una cuestión de deudas, que está gastando más de lo que ingresa y se está endeudando. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Y si algún día le embargan el coche, por ejemplo, o si algún día vienen los cobradores a la puerta de la casa. Bien. El caso de España es más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la evolución de la deuda pública. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la deuda pública con el tema del mercado de trabajo? Y ahora te voy a dar una cifra que, si no estás sentado, siéntate porque te vas a caer. En los últimos 2 años, la deuda pública, o sea, comparando el primer trimestre de 2021 con el primer trimestre de 2023, la deuda pública aumentó en 122.000 millones de euros. 122.000 millones. Y en ese mismo periodo se crearon, redondeando, 1.200.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, podemos decir que cada puesto de trabajo creado nos costó 100.000 euros. Porque si tú divides 122.000 dividido 1,2, te da estos 100.000 euros redondeando. En algunos casos, te repito, porque tú me dirás, ¿y qué tiene que ver la deuda pública con el empleo? En algunos casos, el vínculo es directo, porque esa deuda pública está pagando el salario de esos empleados públicos que han sido contratados en los últimos 2 años. Pero esa misma deuda pública se está gastando, por ejemplo, en aumentar de manera insostenible las pensiones, el ingreso mínimo vital, subsidios de todo tipo, cheque alquiler, cheque cultura, cheque alimentos, el cheque internet que quieren dar ahora también, subsidios por lo que pidas. Hay gente que puede pagar perfectamente de su bolsillo la electricidad, pero porque tiene 3 hijos o más, resulta que recibe un bono eléctrico y paga prácticamente nada. Y todo eso es una cantidad de dinero inmensa que se filtra a toda la economía, generando una demanda, por ejemplo, en hostelería, en comercio, en determinados servicios. Y esa demanda que reciben los hosteleros, los comerciantes, los prestadores de distintos servicios, a su vez impulsa la demanda en manufacturas, en otros servicios y así. El punto, ¿cuál es? Que el inicio de esa rueda es la decisión temeraria e irresponsable del gobierno de Pedro Sánchez de gastar lo que haga falta para que esa rueda no pare. Por eso es que tiene todo el sentido vincular la deuda pública con la creación de empleo. Porque todo el dinero, o gran parte del dinero, porque como te acabo de decir, no podemos separar todos los impactos, y ahora me vas a entender por qué te digo esto. Pero una enorme cantidad de dinero está siendo puesta en circulación por el gobierno, y eso genera
esa demanda en alguna medida artificial, porque parte de una decisión política, no de una decisión de los consumidores, que va repercutiendo en la demanda de otros sectores y así sucesivamente. Pero no podemos pensar que es sostenible seguir creando empleos con cada empleo a razón de 100.000 euros más de deuda pública. Eso es simplemente imposible. Es verdad lo que te decía antes de los distintos efectos, que también ha habido otros impactos que han estimulado la creación de empleo. Uno, si quieres, es sano. ¿Cuál es? Que es la recuperación del turismo del exterior. Y el otro es insano, es contraproducente, es pan para hoy y hambre para mañana, que es el chute monetario, porque aunque los tipos del Banco Central Europeo estén en el 3,5, el tipo de interés sigue siendo negativo. Y si tú te vas para atrás en la historia, en la burbuja de crédito y de gasto público de Zapatero, un condicionante fundamental fue que España acababa de entrar al euro y entonces la inflación en España era mayor que los tipos de interés. Lo mismo que está pasando ahora. Entonces endeudarse era gratis. Bien, ahora está pasando, a pesar de la subida de los tipos de interés, algo parecido. Los tipos de interés reales siguen siendo negativos, es decir, la inflación es mayor que los tipos de interés. Y eso es el mundo al revés, porque, insisto, te sale gratis endeudarte. Entonces, ese chute monetario, que es pan por hoy, hambre para mañana, también influye. ¿Y dónde está influyendo? Yo lo veo sobre todo en el sector de la construcción. Veo que sigue habiendo promociones que están comenzando ahora y yo temo que no vayan a poder completarse, porque el sector de la construcción necesita visibilidad a 2 o 3 años entre que comienza a trabajar y empiezan a construir y esos pisos se venden. Entonces, los proyectos que se están comenzando ahora probablemente empezaron a pedir los permisos hace varios meses, cuando el escenario era otro. Y ahora ya están en el medio del baile y tienen que seguir. Pero el punto es que las dos cosas, recuperación del turismo y chute monetario, están llegando a su fin. En el caso del turismo, del exterior, en el primer bimestre entró un número de turistas equivalente al 98% de los turistas que habían entrado en el primer bimestre del 2019. Quiero decir, la recuperación del turismo exterior ya se terminó. O sea, hasta ahora crecía muy rápido, la recuperación fue muy rápida en el turismo exterior en el 21 y en el 22, porque estábamos recuperando el número de turistas que llegaban y que ya no digamos, que habían dejado de venir. Pero ahora esa recuperación ya llegó, por lo tanto el crecimiento, si continúa, va a continuar a un ritmo mucho más moderado. Por lo tanto, el impulso que hay que esperar de eso es muy menor. Y por otro, la inflación sigue siendo elevada. Por lo tanto, los activistas de Frankfurt, que son, digamos, me refiero al Banco Central Europeo, aunque a ellos les encantaría seguir manipulando tipos de interés y seguir con digamos, con la expansión inflacionista, que es lo que nos trajo hasta aquí, no pueden, porque, como digo, como la inflación se disparó, aunque a ellos no les gusta, han tenido que subir los tipos de interés y lo van a tener que seguir haciendo hasta que la inflación se modere. Entonces, esos dos movimientos adicionales, dos impulsos adicionales ya no están. Entonces, lo que nos queda, ¿qué es? Una política económica que va exactamente en contra de lo que hay que hacer para generar confianza y alentar la inversión, porque, como te digo, se aumentan los impuestos, se insulta a los empresarios, etc. Entonces, en ese contexto, lo único que te queda es el gasto público, donde incluyo también a los fondos europeos, es decir, es el Mega Plan E de la Unión Europea. Gasto público. ¿Y cuál es el punto? Que en algún momento, si el gobierno piensa seguir así, en algún momento los inversores, es decir, la gente que compra la deuda española, va a pensar que la deuda española ha adquirido una dinámica insostenible y en ese punto es donde se termina. Es decir,
Cuando se rompe la confianza del acreedor, se terminó el juego. Y entonces, si ese momento llega, van a aflorar todas las debilidades del mercado de trabajo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que la tasa de paro es la más alta de Europa, que la tasa de paro ya está aumentando en 8 comunidades autónomas, que un 34%, o sea, 1 de cada 3 ocupados del sector privado son subocupados, son empleados temporales, son fijos discontinuos o son pluriempleados. 1 de cada 3 de que trabajan en el sector privado. El salario mínimo ya está destruyendo empleo. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en tareas elementales hace 3 trimestres que se está reduciendo. La agricultura pierde empleo hace 4 trimestres. Y por primera vez en 2 años ha subido el paro de corta duración, cosa que es un mal síntoma. Entonces, en la superficie tienes datos, como te dije al principio, demasiado buenos para lo que es la realidad. Pero luego te descubres que esto es un chiringuito montado por una deuda pública insostenible, porque no puede seguir creciendo a este ritmo. Y entonces nos vamos a encontrar, si algún día hay problemas, con que ninguno de los problemas estructurales del mercado laboral se han solventado. Es decir, estamos en la misma situación que en 2007-2008. El segundo punto que te quiero comentar rápidamente, porque me extendí demasiado en lo anterior, es que el gobierno está por presentar el plan de estabilidad que se manda en todos los meses de abril a Bruselas con proyecciones para los próximos 3 años. Y verdaderamente es una tomadura de pelo, porque lo que piensa el gobierno es seguir teniendo déficit en el 2023 y además los siguientes 3 años, es decir, hasta el 2026, piensan emitir más de 160.000 millones de euros de deuda más. Y sin embargo, la ministra Calviño dice que esto muestra un fuerte compromiso con la estabilidad fiscal. Es una tomadura de pelo. Proveniendo esto de un gobierno mentiroso, encabezado por un amoral mentiroso, no sorprende. Pero tú tienes que saber, como ya te he dicho, que las cuentas públicas están en una situación muy delicada. De hecho, como también te he comentado, el 2022 fue el 15º año consecutivo en que España paga los intereses de su deuda con más deuda. Y el gobierno, al mismo tiempo que te dicen que hay un fuerte compromiso con la estabilidad fiscal, dicen que va a seguir haciendo eso en 2023 y en 2024. Pero te lo dice un gobierno de mentirosos, por lo tanto ellos van a seguir así. Por eso te repito lo que te dije antes, el límite de esto, ¿quién lo pone? ¿La Comisión Europea, que es una Comisión Europea socialista, intervencionista? Ni hablar. Este límite lo va a poner el mercado, lo van a poner los inversores cuando digan no prestamos más, como le pasó a Grecia, como le pasó a Portugal. No es inevitable, pero hay que empezar a parar antes. Porque a pesar de estar con la mayor presión tributaria de la historia, con el beneficio tributario que significa la inflación, porque el único que gana con la inflación es el gobierno, porque le aumenta la recaudación por IVA, etc., así todo, piensan seguir teniendo un déficit de al menos el 2,5% este año y los siguientes 3, cuando tenemos un 115% de deuda pública. Si un gobierno fuese mínimamente razonable, lo que tendría es que haber aprovechado ese aumento tributario por la inflación para reducir la deuda pública, es decir, para reducir el déficit y reducir la deuda. Pero esta gente no. Entonces, simplemente, no es sorpresa que este gobierno mienta, pero si simplemente tú escuchas este dato, tú tienes que saber que lo que proyecta el gobierno de Pedro Sánchez para los próximos 3 años es seguir endeudándonos. Dios nos libre de que esta gente siga gestionando las cuentas. Gestionar es una forma de hablar, porque esta gente no gestiona nada. Pero Dios nos libre de que esta gente siga al comando, porque
no me puedo imaginar hasta qué punto llegaría la deuda pública y el descontrol. Bueno, y el tema económico es el menos importante en cuanto, digamos, de las cosas malas que pueden pasar en España si sigue gobernando Pedro Sánchez. Pero bueno, ese es otro tema. Y antes de hacer una pequeña pausa, hoy se conoció el dato adelantado del PIB y también el dato adelantado de la inflación. Te lo menciono porque están en todos los medios de comunicación, pero tú lo que tienes que saber es que es información adelantada. ¿Y qué significa adelantada? Que es información que se hace con solo una pequeña parte de la información disponible. En el caso del PIB, el mismo INE te dice, el Instituto Nacional de Estadísticas te dice en la nota de prensa que para varios indicadores la información llega a febrero, o sea, de marzo no tienen ni un dato. Pero que en otros es menos, en otros solo tienen datos de enero. ¿Y cómo llenan los huecos? Los estiman ellos. ¿Y tú qué tenderías a pensar? El INE hasta ahora se comportó con seriedad, pero ¿qué pasa? La ministra Calviño metió su mano, puso a su gente, y entonces ahora tenemos derecho a desconfiar, porque, repito, estamos frente a un gobierno de mentirosos y de inescrupulosos, porque están dispuestos a superar cualquier línea roja. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿tú qué tendrías a pensar? Que esas estadísticas, esos huecos, esa información que falta, las completan con estimaciones prudentes, conservadoras, o que a lo mejor redondean para arriba. Si yo tuviera, no lo sé, pero si tuviera que apostar, apuesto a que barren para casa, para su casa, que no es la nuestra. Entonces, la variación del PIB del primer trimestre dio 3,8, que es un montón para el contexto en que estamos hablando. Es muchísimo. Pero te repito, la misma nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística dice: futuras revisiones de los resultados hoy publicados pueden ser de una magnitud mayor que la habitual. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que esta gente ha redondeado para arriba, le permiten al gobierno decir 3,8 y vamos bien, estamos creciendo, y con este dato ya llegan a las elecciones de mayo, y luego, a finales de mayo, cuando ya no hay tiempo para reflexiones ni nada, incluso no sé si... No, en junio se va a publicar los datos definitivos. Entonces ya abren el paraguas y entonces a lo mejor en junio rebajan el crecimiento, pero ya la gente va a haber votado y ellos te pueden decir: nosotros avisamos que la revisión podía ser más fuerte que lo habitual, por lo tanto no hicimos nada malo. No me gustaría pensar así, pero esta gente te obliga a pensar que han hecho alguna trampa para favorecer al gobierno, inflando unos datos que luego en junio corrigen, pero claro, en junio la gente ya votó.